Hola familia, Dios les bendiga a todos. Qué bueno poder estar reunidos con ustedes en esta noche para que juntos sigamos aprendiendo de las verdades que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra. Recuerde que estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, lo estamos viendo de una manera expositiva. Y han sido muchas las riquezas y muchas las enseñanzas que el Señor ha traído a nuestra vida durante este tiempo de estudio. Por eso entonces yo quiero invitarles que antes de iniciar, nosotros hagamos una oración y le entreguemos este tiempo a nuestro buen Dios. Yo quiero invitar a Sergio que nos acompañe en oración para poder iniciar. Señor amado, te damos gracias, Padre, por permitirnos y darnos el privilegio de poder venir delante de ti, Señor, de venir a estudiar tu palabra, Señor, de venir a enriquecernos a través de ella, Señor. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo de Dios, operando en nuestros corazones a través de tu palabra y que seas tú instruyéndonos, Señor, y creciendo cada día más, Señor. Te damos gracias, Padre, y nos quedamos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bueno entonces poderlos tener a todos. Vamos entonces, en el día de hoy estamos llegando a los versículos, vamos a estar estudiando los versículos 21 y 22 del capítulo 8. Vamos a hablar entonces en esta noche acerca de rechazar a Cristo y una base o una barrera que se levanta con base, valga la redundancia, con respecto a por qué se rechaza a Cristo. Y lo vamos a ver, que es la autojustificación. Y esto entonces lo vamos a ver en el día de hoy y en el próximo jueves lo terminaremos. Entonces, el Evangelio de Juan tenemos que tener siempre algo muy claro, y perdóneme que se lo repita muchas veces, el Evangelio de Juan, escrito entonces por Juan el apóstol, por Juan el discípulo amado, escribió este Evangelio con un propósito muy claro, que no se nos puede a nosotros ir de mente porque Juan es muy juicioso con este propósito. Este propósito es claro y definido. Y es uno de los evangelios que lo deja, que nos lo explica tan claramente y está en Juan 20 del 30 al 31. Lo que vemos en estos versículos 30 y 31 es el propósito claro del apóstol con respecto al por qué escribe Juan este evangelio. Y dice la palabra de Dios, Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, si nosotros somos conscientes con lo que Juan nos dice en estos versículos 30 y 31 del capítulo 20, tenemos que comprender que todo evento o toda situación o toda historia narrado en este evangelio, nos vamos a encontrar que el evangelio tiene este propósito, el propósito de que aquellas personas que lo leen, el propósito que aquellas personas que lo estudian, crean en la persona de Jesús como el Cristo, que entendamos que Jesús es el prometido, que Jesús es el Cristo. Y así entonces, teniendo claro esto creyéndolo en nuestro corazón, salgamos del estado de condenación y vamos a ir a lo que es la vida eterna. Entonces, llegando a este capítulo 8, recordemos un poco que estamos posicionados rápidamente en el capítulo 8 en medio de las fiestas de los tabernáculos o de los Sukkot, donde el Señor Jesucristo, qué pena, Señor Jesucristo ha declarado ser el cumplimiento de las esperanzas del pueblo de Israel. Hemos visto nosotros cómo esta fiesta es una antesala perfecta para nosotros poder comprender que lo que es
el Antiguo Testamento, las fiestas solemnes, todo lo que se celebraba es una sombra clara de lo que vendría siendo el Cristo o el Mesías. Entonces, nosotros, al estudiar esta fiesta de los tabernáculos, entonces el Señor Jesucristo ha declarado ser el cumplimiento de esta esperanza del pueblo. Jesús había declarado, de lo que habíamos visto, hemos dicho que Jesús ha declarado que Él era la fuente de agua de vida eterna. Jesús ha declarado que Él es la luz que ilumina a todo hombre. Jesús, entonces, aquel que ha declarado con lo que él ha expresado de que él es aquel que han estado esperando, que él es el Mesías, que él es el Cristo. Eso es lo que Jesús está haciendo en torno a esta fiesta de los tabernáculos y aprovechando todo el trasfondo religioso y ritual que tenía esta fiesta para mostrarles, enseñarles a las multitudes allí en aquella fiesta de que él era entonces el cumplimiento, que él era lo que ellos estaban esperando. Eso es lo que está diciendo Jesús y nos debe quedar claro hasta este punto. Entonces, de todas estas declaraciones que él estaba haciendo, Jesús no solamente las decía, sino que también estaban respaldadas con una gran cantidad de hechos maravillosos. El Señor había hecho unas señales que apuntaban hacia la veracidad de sus palabras. Y también había traído algunos testigos, ¿cierto? Que aseveraban lo que él mismo estaba diciendo con sus palabras y le apuntaban a la veracidad. Entonces, dando estas declaraciones y estas señales, Jesús entonces en lo que hemos estudiado ha generado división en medio del pueblo. Y hemos visto que las declaraciones de Jesús o la vida pública que Jesús está haciendo ha traído dos grupos, aquellos que lo aceptan y aquellos que lo rechazan. Aquellos que lo aceptan, nos hemos dado cuenta que son muy pocos, hacen una poca parte es la que los acepta del gran total, pero también los que los rechazan son la gran mayoría, encabezados especialmente por los jefes religiosos de aquella época. Y a ellos son los que Jesús más confronta y son ellos justo los que van a llevar a Jesús a la cruz. Y en torno entonces a la reacción de estos, es decir, de estos que lo están rechazando, ellos estaban rechazando, entonces al rechazar a Jesús, ellos estaban rechazando el medio dado por Dios para la salvación. Recordemos, Cristo Jesús es el medio dado por Dios para que usted y yo podamos disfrutar de esa salvación. Y es justo en esto que se va a centrar el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy y la semana entrante con respecto a esto al rechazo. Nos es necesario entonces tener en cuenta que la Escritura nos muestra dos verdades que fluyen desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento en el Apocalipsis. En cada una de las historias, en cada uno de los personajes, en cada uno de los sucesos que acontecen en la palabra de Dios, estas verdades fluyen de una manera sorprendente y son con respecto a la soberanía y providencia de Dios, quien determina todo lo que sucede, y por otro lado, con respecto a la responsabilidad del hombre con sus acciones y con sus decisiones. Y esto ya lo hemos visto y lo hemos llamado en otro momento las verdades paralelas de Dios. ¿Sí? Hoy vamos entonces a centrarnos en esta segunda verdad, con respecto a la responsabilidad de aceptar o de rechazar la persona del Señor Jesucristo. En Juan 3:36, en la palabra de Dios, Juan 3:36, la palabra de Dios dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así de claro.
familia. Hay veces a nosotros nos sorprende escuchar estas expresiones y yo sé que hay veces nosotros, es más, nosotros pocas veces manejamos este versículo porque a nosotros nos gustan son los versículos que nos hablan de que Dios es amor. Pero sí, Dios es amor, pero Dios es muy claro con respecto al método. Dios es muy claro con respecto al método que Él trajo para que nosotros tuviéramos la salvación. Y eso tiene que ver es con creer en el Hijo, porque el que cree en el Hijo, dice el versículo, tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creerlo no podrá tener la vida eterna, sino que ¿qué va a haber? La ira de Dios estará sobre él. Entonces, hoy y en las próximas semanas veremos cuáles eran esas barreras. Vamos a ver varias barreras que impiden, barreras que se levantan que impiden o que impidieron que la gran mayoría del pueblo de Israel, digo, que impidieron porque hablamos en pasado, pero si hoy mismo las podemos seguir viendo, o sea, que impiden que como en el pueblo de Israel y como ahora en estos tiempos, nos impiden que usted y yo aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Estas barreras entonces a la gran mayoría del pueblo de Israel que esperaban y anhelaban la llegada del Mesías, no pudieron aceptarlo. Impidieron que ellos lo aceptaran por lo que ellos se levantaban estas barreras. Entonces, lo curioso es que estas barreras, les decía, no solamente las vemos en el Antiguo Testamento, las vemos al principio del Nuevo Testamento, sino que estas mismas barreras se siguen levantando hoy mismo en nuestro alrededor. Muchos dejan, por decirlo así, entonces, muchos dejan pasar su momento, ¿cierto? Dejan pasar su momento, el momento más trascendental de su vida, no quedándole otro camino sino morir en su estado total de enemistad de Dios. Nosotros tenemos entonces que aceptar esa llamada o ese regalo maravilloso del Padre a través del Hijo. Yo los invito a que me acompañen y leamos lo que dice la palabra de Dios en Juan 8, 21, 22. Juan 8, 21, 22. Bien concentrados porque al final yo quiero hacerles algunas preguntas para que participemos a ver qué tan concentrados estuvimos también en la clase. No para mirar qué tanto entendimiento o profundidad pueda tener, pero sí que estemos entendiendo el concepto, porque a veces hay preguntas sencillas, pero las sencillas a veces nos aclaran conceptos y a veces son preguntas que ni siquiera somos capaces de hacerlas porque decimos de pronto es que es muy boba, ¿cierto? Y no las terminamos haciendo, pero esas preguntas nos terminan aclarando grandes interrogantes que pueden haber en nuestra vida. Iniciamos entonces leyendo Juan 8, 21 y 22 y dice, Reina Valera del 60. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces, cuando inicia este versículo, dice, otra vez les dijo Jesús, ¿a quiénes? Aquellos que estaban rechazando sus palabras. Jesús les está diciendo a ellos, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Iniciemos pues estudiando la primera barrera que impide o impidió que estas personas pudiesen aceptar el mensaje del Señor Jesucristo. Barrera que les impidió entonces aceptar la verdad de la persona y obra de Cristo Jesús. Y la primera barrera de la que vamos a estar hablando es la autojustificación. La autojustificación. Y usted dirá, ¿qué es eso de la autojustificación? Algunos lo tendrán claro, otros pueden que no lo tengan tan claro. Pero la autojustificación es aquel, de pronto, erróneo concepto o nefasto concepto de capacidad de creer ser aprobados por Dios por nuestras propias obras, por lo que somos. Señor, ante el rechazo que había hacia su persona,
les dice a estas personas, a estos que se creen que se autojustifican, les dice en estos versículos que acabamos de leer: yo me voy. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Sin lugar a duda, entonces cuando Jesús estaba hablando acerca de yo me voy, Él está hablando acerca de su muerte que iba a ser entregada en la cruz por causa de estos a los cuales les está hablando, que sucedería muy pronto. Dijimos cuando iniciamos el capítulo 7, si no estoy mal, o cuando empezamos a hablar acerca de esta fiesta a la cual Jesús estaba subiendo, hablamos de que estábamos a 6 meses de la fiesta de las Pascuas, que es cuando Jesús fue crucificado. Entonces, Jesús les está diciendo, yo me voy. O sea, se les está llegando la hora, ¿cierto? Está llegando la hora porque voy a ser entregado a la cruz, porque en 6 meses sucederá eso. ¿Y qué les dice el Señor? Me buscarán. Después de que yo ya no esté, van a querer buscarme. Y este querer buscarlo a Él va a implicar que el querer buscarlo es, ya no lo vamos a hallar. Ya no lo vamos a hallar. Aquellos que lo rechazaron ya no lo van a hallar. Aquellos que no quisieron escucharle en vida ya no lo van a hallar. Y dice, pues en vuestros pecados moriréis. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y termina diciendo algo o dice algo maravilloso y es, a donde yo voy, el Señor le está diciendo hacia donde Él va. Y la pregunta aquí es, ¿hacia dónde va el Señor? ¿O hacia dónde partió el Señor? Nosotros hoy nos queda fácil entender hacia dónde partió Él. Él partió a la diestra de Dios Padre. Él partió ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Hacia allá se fue Él. Pero el Señor les está diciendo o les está a ellos declarando algo tremendo. Ustedes que no quieren creer y reconocer que yo soy el Cristo del cumplimiento, ustedes no pueden venir allí. Ustedes no pueden venir conmigo. Es decir, que cuando ustedes partan, cuando ustedes mueran, van a otro lugar posiblemente, ¿cierto? Después de que mueran ellos, van a otro lugar posiblemente que es el infierno, porque no lo van a hallar. Allá es donde van aquellos que no creen. Y ante esto, por muy feo que suene, ay, que se van al infierno, qué miedo, qué pesar, ¿cómo así? No, 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 Dios es amor. Ante esto tenemos que recordar que una vez usted y yo muramos, hay 2 lugares a donde vamos a ir. O vamos al Padre o vamos al cielo gracias a la obra de creer en la obra redentora de Cristo Jesús, o ante el rechazo, la negativa de Cristo Jesús, la negación y blasfemia contra el Espíritu Santo, iremos ¿dónde? Al infierno. ¿Sí? Y allí les está diciendo Cristo Jesús, allí es donde ustedes van a ir. Ahora, estos que rechazaban al Señor entendieron muy bien lo que Jesús estaba diciéndoles aquí. Lo que el Señor Jesús les está diciendo. Por eso entonces ellos le van a responder, pero no sé si usted es consciente que la respuesta de ellos encierra una ironía en medio de lo que ellos están diciendo, una ironía o una burla con respecto a lo que Jesús les está diciendo. Juan 8:22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces, la respuesta de estos fue algo como, pues si te vas a matar y vas al infierno, pues de seguro no iremos al mismo lugar. Porque según el pensamiento judío, los más profundos del infierno está reservado para los que se quitaban la vida. Ese era el pensamiento de ellos. Aquellos que se suicidaban no iban al Padre. Entonces, por eso la ironía de ellos dice, pues si tú estás diciendo que nosotros no vamos a estar donde tú vas a estar, es porque verdaderamente pues te vas a matar y vas para el infierno. Entonces, recordemos que lo que Jesús les dijo es, en vuestros pecados moriréis. Y esta era una sentencia absurda para ellos, porque ellos no se sentían que ellos estaban en pecado. Ellos se creían perfectos ante la ley de Dios. Y muchos de nosotros hoy en día corremos con la misma suerte, que nosotros no nos creemos tan malos, ni nosotros no nos creemos pecadores, porque pues nosotros muchas veces lo resumimos, no matamos, no robamos, no le hacemos mal a nadie, vivimos en nuestro mundo, tratamos de tener buenas relaciones, pero esa no es la razón de ser. Nuestra razón de ser es glorificar al Padre, y la única forma que usted y yo podemos llegar a glorificar al Padre es recorriendo un camino, y el camino es
Cristo Jesús. Recordemos entonces que el Señor, al decirles en vuestros pecados moriréis, eso era absurdo para ellos, porque ellos se creían perfectos ante la ley de Dios. Ellos se consideraban que tenían seguro su camino al cielo. ¿Y por qué ellos pensaban eso? De que ellos tenían seguro su camino al cielo. Porque sencillamente ellos decían, pues que mire quiénes somos nosotros. ¿A quién les estás declarando este tipo de cosas? ¿Acaso, como dicen por ahí, usted no sabe quiénes somos nosotros? Eso es lo que Jesús, ellos le van a terminar diciendo. Y justo este es el nefasto concepto muchas veces de la autojustificación. Y este pensamiento acerca de sí mismo es una barrera que impide que alguien pueda sentir la necesidad de venir a Cristo. ¿Sí me están entendiendo hasta este punto? ¿Vamos bien? ¿Claros? O si no, ahorita les pregunto y ahí vamos a mirar si verdaderamente estamos tan claros. Bien. Entonces, ellos, por lo que ellos eran, por ser judíos, por ser religiosos, por ser fariseos, por ser celosos, ellos decían, ¿cómo vamos a nosotros a morir en los pecados? Entonces, por eso decimos, es una sentencia absurda. Tú estás diciendo algo absurdo, Jesús, porque tú no sabes quiénes somos nosotros. Nosotros somos personas de bien, nosotros somos personas santas, nosotros somos personas temerosas, somos personas que cumplimos la ley. ¿Listo? Entonces, este pensamiento que tenían los religiosos, los fariseos, eso es un pensamiento acerca de sí mismo, es una barrera que impide que alguien pueda sentir la necesidad de venir a Cristo. Yo los invito a que vayamos a Marcos 2, 15, 17. Marcos 2, 15, 17. ¿Bien? ¿Vamos ahí? Gracias, Nico. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas, oiga, de los que estamos hablando, y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, mire quiénes aparecen en escena. Escribas y fariseos que están señalando que Jesús está sentado en la mesa con publicanos, recaudadores de impuestos y pecadores. Listo. Aquellos entonces que se sentían justos a sí mismos, como los escribas y los fariseos, aquellos que se creían que no había pecado en ellos, los que se autojustificaban, no tenían nada que ver con Jesús por lo que él hacía. Y justo es Jesús el único camino dado por Dios para ser salvo. Y ellos no querían nada con Jesús porque Jesús se estaba sentando a la mesa con publicanos y pecadores y le estaban criticando, pero a eso Jesús les dice, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Entonces, ese era el pensamiento generalizado del judaísmo que encontró el Señor en su ministerio, especialmente en los líderes religiosos como los fariseos y los saduceos y los escribas, ¿cierto? Ese era el pensamiento generalizado, que ellos no necesitaban, que ellos ya estaban, mejor dicho, esperando para irse a sentar en la gloria de Dios. Entonces, la autojustificación es el considerarse bueno, el considerarse sano, el considerarse que por sus propias fuerzas, por su propia obras, va a ser aceptado delante de Dios. Y yo les quiero decir, querida iglesia, o yo les quiero preguntar, yo me hago una pregunta, y es las personas que se consideran buenas, que hoy en día son muchas hoy se consideran buenas, ¿para qué necesitan un Salvador? Jesús mismo nos lo está diciendo aquí, los enfermos no necesitan un médico. Ahora, por eso es necesario en el cristianismo entender la realidad del ser humano. Porque es que nosotros consideramos que nosotros somos buenos.
Nosotros la verdad es que ante la palabra de Dios o ante la radiografía, se nos dice ante la luz de la palabra de Dios, somos malos. Muchas veces nosotros nos podemos sentir aliviados, ¿bien? Y por eso decimos, yo no necesito un médico. Pero muchas veces usted puede estar enfermo y usted no se da cuenta. Por ejemplo, usted va y le hacen exámenes de sangre o le mandan no sé, una tomografía, una radiografía, una ecografía, cualquier cosa de este tipo de cosas, y usted se va a descubrir que usted, ay, sí, estoy enfermo, necesito ir al médico, necesito un tratamiento. Pero hoy el ser humano no se está viendo con respecto a la palabra de Dios, que es la única que nos puede mostrar a nosotros la verdad de que lo que somos nosotros, sino que nos queremos medir con qué, con respecto al mismo mundo, ¿sí? Es como decir que el vecino aquí del lado que es zapatero me va a decir a mí si yo estoy enfermo o no estoy enfermo, cuando no tiene nada que ver con medicina. Entonces, yo me pregunto si las personas que se consideran buenas necesitan un salvador. Muchas personas en torno a asistir a una iglesia, hoy muchos no asisten a una iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que uno escucha? Y creo que lo tocamos un poco el sábado en nuestra reunión, ¿cierto? No asisten a la iglesia porque dicen, en la iglesia está llena de chisme, la iglesia está llena de mentira, la iglesia está llena de problemas, la iglesia está llena de infieles, en la iglesia está llena de personas. Ustedes muchas veces piensan que la iglesia es para los asesinos, para los ladrones, pero los que necesitan arrepentirse de sus maldades, los que necesitan cambiar, pero eso es lo que cree la gente. Pero yo no necesito cambiar, yo soy bueno, yo me considero bueno. Y muchas veces, tal vez, así no lo expresen con su boca, no digan, no, es que yo soy bueno, dicen, no, es que yo nunca he dicho que yo soy bueno. Pero aunque usted no lo exprese por su boca, muchas veces la gente se siente bueno, ¿cierto? Se siente bueno. O sea que muchas veces este sentimiento ni siquiera hay que confesarlo con la boca, pero está allí, anidado en nuestro corazón, el sentirnos que somos buenos, ¿sí? Y ese es algo que tenemos que tener claro. Entonces, sentirse mejor que los demás es una característica de este concepto o de esta barrera. En el contexto de la época de Jesús, en el contexto de la época de Jesús, sin duda alguna, el grupo que encabezaba el rechazo hacia lo que el Señor, ya lo hemos venido diciendo, era ¿quiénes? Los fariseos o los religiosos, pero especialmente los fariseos. Aparecen mucho esa palabra, los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos a los que Jesús los tenía, pero al rojo vivo? Sin duda alguna, este grupo entonces era un grupo que se consideraba los más fieles y cumplidores de la ley. Ellos, ante ellos mismos, ellos decían, ninguno celosos, temerosos y cumplidores de la ley como nosotros mismos. ¿Pablo qué era? Fariseo de fariseos, dice él. O sea, por eso Pablo dice, es que yo era celosísimo de la palabra de Dios. Entonces, este grupo de fariseos, ¿cierto? Se sentían muy fieles y cumplidores de la ley. Y es más, no solo ellos se veían a sí mismos, sino que aún el mismo pueblo decía, no, es que los fariseos son perfectos. De ahí Dios, prácticamente pensaban ellos. Y ellos, porque ellos eran los descendientes de un grupo de judíos que habían luchado hasta dar aún muchos su vida para evitar que otras culturas que reinaban en el mundo en aquella época, como por ejemplo la cultura helénica, llegara a permear las bases de la fe judía. O sea, ellos fueron unos defensores, por decirlo así, unos apologistas de la época del judaísmo para evitar que las costumbres del mundo permearan o contaminaran la fe judía. Entonces, fariseo significa, ¿cierto? Los fariseos significa separados, los separados para Dios. Por tal razón, entonces, teniendo en cuenta de que es que eran muy cumplidores y que además pues tenían esa descendencia, no ese background, los judíos veían en los fariseos un parámetro religioso a imitar, ¿sí? Así que cuando el Señor Jesucristo les dice que en vuestros pecados moriréis, para ellos esto era, vuelvo y lo digo, mira, después de esta explicación,
ya, porque para ellos era absurdo que Jesús les estuviera diciendo a ellos, ustedes van a morir en sus pecados. ¿Cómo así? Si nosotros no hemos tenido pecados. Es al contrario, de pronto usted no conoce. Entonces, y con una expresión de burla, le van a contestar. Van a despreciar al Señor diciéndole que ellos de seguro tenían el cielo ya asegurado por lo que ellos eran, lo que habían hecho, y que la única forma que ellos no pudieran ir a donde Él iría era que Él se matara y que entonces fuera al infierno. Ellos confiaban entonces en ellos mismos. Lo que ellos no entendían era que sus justicias, ¿sí? Así fueran los más celosos de los hombres existentes en torno a la ley de Dios, sus justicias eran vanas e hipócritas, las cuales eran insuficientes para Dios. Y mire, por ejemplo, que lo que el mismo Jesús decía en Mateo 5:20. Acompáñenme a Mateo 5:20, por favor. ¿Listo? Mateo 5:20 nos dice lo siguiente a nosotros. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrar en el reino de los cielos. Mire qué tremendo les está diciendo el Señor aquí. O sea, si ustedes creen que ellos son las personas a imitar, pues yo les quiero decir que sus justicias no son suficientes para entrar al reino de los cielos. Y justo este versículo es el que nos da la entrada a todo lo que viene a explicar el Sermón del Monte, que como lo dijimos en algún momento, en nuestra reunión de los sábados, apenas sacamos Filipenses, vamos a empezar a estudiar acerca del Sermón del Monte. Entonces recordemos, con base a lo que estamos viendo acá, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Recordemos que todos los judíos tenían como base de la aprobación de Dios, todos los judíos, como base de la aprobación de Dios, la justificación. ¿La justificación en qué? En el cumplimiento de las normas. Normas establecidas por Dios y normas establecidas también por ellos mismos. Y justo esta era la base en la cual ellos valga la redundancia, se basaban para la aprobación delante de Dios. Pero eso era la base de aprobación, pero esa no era la base de aprobación que Dios estaba diseñando. Y no es la base de aprobación de Dios porque el hombre, entiéndanme bien, no tiene la capacidad de cumplir las normas de Dios de manera perfecta. Tenemos que tener eso claro. El hombre, usted y yo, no tenemos la capacidad de cumplir las normas de Dios de manera perfecta. Pues esa base había sido probada ya en otro tiempo por el hombre más perfecto, en el lugar más perfecto, con la comunión más perfecta con Dios, y había fallado. ¿De quién les estoy hablando? De Adán. Les estoy hablando de Adán. Adán, no hay hombre más perfecto que Adán, creado por las mismas, esculpido por las mismas manos de Dios, hombre más perfecto, el lugar más perfecto, allá no había tentaciones, allá no había, mejor dicho, estaba 0 kilómetros todos, tenía la mejor comunión con Dios, dice que Dios caminaba por en medio del Edén, o sea, tenía una comunión perfecta, y aún así había fallado Adán. Entonces, el hombre no tiene la capacidad de cumplir las normas de manera perfecta como Dios las ha establecido. Entonces, desde la caída del hombre y en un estado de miseria, un estado incomparable con el que era Adán antes de su caída, el hombre es incapaz de cumplir perfectamente las normas de Dios, o sea, su ley. En otras palabras, lo que yo les estoy queriendo decir aquí, si no lo pudo Adán, que tenía todo a su favor, mucho menos nosotros que ya venimos con una naturaleza pecaminosa y miren el mundo en que tú y yo estamos. Adán no tenía esas características. Y la palabra de Dios dice, ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos 3:20? Leamos Romanos 3:20. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, oiga, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Acá Pablo está diciendo, y Pablo en Romanos explica esto
tremendamente, que tendremos la oportunidad más adelante de exponer el libro de Romanos, que es riquísimo teológicamente, lo podremos hacer más adelante. Entonces, ya que dice acá, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, por el contrario, la ley de Dios a nosotros nos muestra que somos pecadores, porque no tenemos la capacidad de obedecerla. Recordemos lo que aún Pablo mismo, hablándole a ellos, a los judíos, de esta base en cómo ellos habían colocado por medio para ser aprobados, o sea, por medio de la justificación, Pablo les escribe a ellos mismos, les dice en Romanos 10, 1, 3. Vamos a Romanos 10, 1, 3. Pablo les está hablando a ellos, de los judíos y de esa base que ellos colocaban para ser justificados delante de Dios. Pablo les dice en Romanos 10, 1, 3, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado ¿a qué? A la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en palabras más para nosotros, en otras palabras, son unas palabras más sencillas? Lo que está diciendo Pablo en este versículo del 1 al 3, capítulo 10 del 1 al 3, dice, vea, Pablo, dice, yo tengo el más profundo deseo que mis compatriotas sean salvos, porque yo puedo dar testimonio de que desean ser aprobados por Dios. Pablo está diciendo, yo doy testimonio, que en el fondo sí, ese es el deseo, pero lo hacen guiados por lo que ellos creen que debe ser y no conforme a lo establecido por Dios. ¿Cómo les parece a ustedes esto? Pues han desechado el medio dado por Dios y han establecido parámetros propios. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel, a lo cual Jesús les está tratando de llevar a que ellos entiendan, lo cual nos muestra entonces una rebeldía hacia lo establecido por Dios. Es una rebeldía hacia lo establecido por Dios. Ya voy a acabar. Es una rebeldía establecido hacia lo establecido por Dios y no se sujetaban al medio dado por Dios para salvación. ¿Por qué? Porque ellos hacían lo que ellos creían y no lo que Dios había establecido. Sí, ellos habían colocado su medio. Ellos confiaban en sí mismos, en la autojustificación. Y mire, les digo algo y con esto termino. La ley que Dios les dio nunca tuvo ese objetivo, ser el medio para ser salvos. Y usted podrá decir, ay, ¿cómo así? Entonces, ¿para qué sirvió la ley? La ley de Dios, la ley que Él dio, no tuvo ese objetivo. La ley de Dios no fue el medio para que ellos sean salvos. Sí, la ley que se les entregó en el Sinaí no fue dada con ese objetivo. Tenemos que comprender eso, porque junto con la ley que Dios les dio algo más. El medio para que un pueblo pecador pudiera tener relación con el Dios 3 veces santo, santo, santo. Él les dio la ley, pero les dio algo más. Les dio el sistema sacrificial, que era el camino para que el pueblo pecador pudiera convivir con el Dios santo, santo, santo. Entonces, la ley les debía mostrar su incapacidad. Por eso Pablo les dice en Romanos 3, 19 y 20, ¿qué les dice? Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que entonces, comprendiendo esto, de que la ley que Dios les dio al pueblo, ¿cierto? No era el medio por el cual ellos fueran salvos. Él les dio la ley, pero también les dio el sistema sacrificial. Y esta idea la vamos a terminar de desarrollar en nuestra próxima clase. ¿Listo? Amén. Vamos entonces a orar. Dios, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos permites hoy aprender y extraer de estos 2 versículos, Señor.
Qué grandeza, Señor, es tu palabra. Qué mar, Señor, en el que podemos nadar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos permites hacerlo. Ayúdanos a que nosotros en nuestro corazón nunca nos sintamos buenos. Y si nos sentimos buenos, Señor, y creemos que somos lo suficientemente buenos para poder ser aceptados delante de ti, Señor, llévate ese engaño en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a apropiarnos de Cristo Jesús y entender que para poder ser salvos debemos de apropiarnos del medio diseñado por Dios y no por el cual yo creo que debo de ser. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y te pido que te quedes con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.